Buenos días, amigos televidentes. Bienvenido una vez más a su programa Frente al Mundo. En este domingo 13 de diciembre estamos prácticamente a la vuelta de la esquina para que se conmemore en la República Dominicana la Nochebuena. Mientras en otros países como España celebran la Nochevieja, nosotros le llamamos la Nochebuena y se utiliza pues para compartir en familia, para compartir la tradicional cena de Navidad que inicialmente se celebraba con cerdo solamente. Ahora se ha incorporado el pollo por necesidad, el pavo de producto de una cultura importada, que el pavo se utiliza en los Estados Unidos. Pero bien, este encuentro sirve para que la familia se une y más. Con la crisis ha hecho que en la República Dominicana, una práctica que posiblemente ahora no se pueda realizar, que se juntan varias familias, ramificaciones, en algunos casos en las casas de la abuela, y allí pues se hace una cena compartida. Pero ahora con el COVID-19 esto no va a ser posible. Esta semana se conmemoró un día que llamó bastante la atención, el Día Internacional contra la Corrupción. Y bueno, a propósito de ello, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió un decreto que vamos pues más adelante a verlo con ustedes. Pero vamos a ver nuestra acostumbrada sesión de noticias que tenemos cada semana, y que trata de las noticias más importantes acaecidas durante estos 7 días y que fueron objeto de comentario y análisis. Iniciamos de inmediato con la primera. Tenemos que a partir de enero el gobierno inicia los pasos para instalar en el país la red de banda ancha 5G que dará a la República Dominicana en un país competitivo. Y qué bueno, porque en materia de comunicación muchas deficiencias que quedaron al desnudo ahora con el asunto de la pandemia, el hecho de que se estaban utilizando mucho más las redes, las comunicaciones, y cuando se inicia pues la educación que iba a ser virtual, pues nos dimos cuenta que realmente nosotros no estábamos en condiciones para ello y no ha tenido que ser virtual. Se ha salvado el inicio del año escolar, hay que decirlo así, por la televisión, la radio, que ha sido un instrumento que el gobierno ha tenido que recurrir para poder pues salvar el año escolar. Otra información en el entramado societario que blanqueó miles de millones de capitales en la República Dominicana del Estado de manera fraudulenta en el gobierno del presidente Danilo Medina, lleva ya 4 días recluido en cárceles de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal. El grupo pues lo encabeza el hermano del presidente de la República, del expresidente de la República, Danilo Medina, Alexis Medina. Más adelante pues vamos a comentar todo el juicio y toda la trayectoria que recurrió a medida de coerción de esta gente, de su apresamiento, hasta concluir con los 3 meses de prisión que se le cantaron. Tenemos que el discurso del presidente Luis Abinader de crear leyes y decretos para eliminar la corrupción es aplaudido por diversos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo los congresistas que han estado pues valorando esa idea. Muchas de esas leyes eran demandadas tan pronto se
se modificó en el 2010 la Constitución de la República, había porque producir algunas de esas leyes, sin embargo, no se habían hecho, habían retanagado. Vamos a ver un corte del discurso pronunciado por Luis Abinader a propósito del anuncio de esas medidas que lo busca implementar a partir del próximo año. Adelante, director. Usar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo de este modo las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República, de modo que los llamados barrilitos sean eliminados de manera definitiva. Como actores civiles, acompaña al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción, para que procuren la recuperación de ese patrimonio robado. En ese propósito, he dispuesto la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social, quien establecerá unas reglas claras y transparentes para competir electoralmente, con un control sobre el origen de los fondos con los que se organizan las campañas electorales. En otra información tenemos que el comercio se dinamiza, la economía comienza a tener ciertos niveles de recuperación. Ya en 10 días, pues, se conmemora, como decíamos al inicio, la Nochebuena, y esto pues comienza a aportar un dinamismo al comercio dominicano en medio incluso de la pandemia. Tenemos que el gobierno trata de evitar al máximo el contagio por el COVID-19, llamando a la ciudadanía a que, aunque no se celebre con las Nochebuenas y el Año Nuevo con toque de queda. Los feminicidios, suicidios no cesan en los últimos. El último que se registró hasta el viernes fue el de un agente de la policía quien mató a su novia y luego se suicidó, hecho ocurrido en la ciudad de Moca. En una última información tenemos que el juicio por el caso Odebrecht continuará el lunes tras una decisión de los jueces del tribunal colegiado que demandaron la presencia de un testigo clave para la continuidad del juicio. Con esta última información vamos a la pausa y regresamos en breve con más del contenido de su programa Frente al Mundo. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. En esta semana, el Consejo de Regidores emite la no objeción para la instalación de la fibra óptica de Altiz, mientras la alcaldía, en su compromiso con la reforestación, siembra cientos de árboles en la ribera del río Higüero. Y junto a la iniciativa para el reciclaje NUVI, pasamos a concientizar y solicitar la cooperación de los supermercados y demás centros comerciales para reciclar y dar así una nueva vida a los residuos. Dando respuestas al reclamo de las comunidades, la alcaldía sigue construyendo badenes. Y la Mesa de Seguridad de Género se reúne nuevamente para dar seguimiento a las metas de control de violencia en la ciudad, al tiempo que recibimos la visita de las autoridades deportivas de nuestra demarcación para continuar con los actuales y nuevos proyectos sobre deporte de cara a nuestra meta de ciudad deportiva, en la que destacamos la colaboración del director del Parque Mirador Norte. Y sigue el periplo de inauguraciones de obras nuevas y remozadas. Esta semana el turno le tocó al sector La Mina. Allí nuestro alcalde, el licenciado Carlos Guzmán,
inauguró un centro comunal y reiteró su compromiso inquebrantable de luchar sin descanso hasta que Santo Domingo Norte logra avanzar como ciudad a un nuevo estadio del desarrollo. Alcaldía de Santo Domingo Norte. Seguimos juntos, rumbo a un nuevo norte. Congreso, Fuerza del Pueblo, que lleva por nombre Profesor Juan Bosch. Debatiremos nuestras ideas y de aquí sacaremos lo mejor. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. El tema obligado a analizar en esta semana es la decisión del juez Alejandro Vargas de emitir pues la sentencia en la medida que se conoció en esta semana, pues la sentencia que envió a varios de los implicados en la estafa denominada Pulpo, pues lo envió a Najayo por 3 meses de prisión, y otros pues se le otorgaron medidas de coerción de estadía en su casa, grillete y vigilancias permanentes. El juez Alejandro Vargas explicó que esta medida pues podría, en el caso de los que van a estar en la casa, la vigilancia podría ser retirada cuando el tema de los grilletes y el monitoreo con las empresas pues se corrija un conflicto que hay dentro de ellos. Juan Alexis Medina, denominado el cabecilla del Pulpo, denominado el Pulpo, pues fue enviado a cumplir 3 meses de prisión a Najayo Hombre, mientras que Carmen Magali Medina, hermana de este, pues fue enviado a su casa con una fianza de 10 millones de pesos, vigilancia permanente, el asunto del grillete y el monitoreo pues, que se va a producir en este caso, en el caso de Magali, hermana de Juan Alexis Medina. Francisco Pagán Rodríguez pues fue también enviado a prisión con 3 meses a Najayo Hombre, y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, que es el ex ministro de Salud Pública, fue enviado a su casa con un localizador, es decir, más el grillete, y 10 millones de pesos tiene que pagar, más tendrá vigilancia permanente. Rafael Antonio Hermosén, el controlador, pues también fue enviado a su casa con vigilancia permanente, mientras que Fernando Rosa, el ex director del FONPER, le fue aplicada una prisión domiciliaria con vigilancia permanente y la utilización de los grilletes y el monitoreo. Aquí Alejandro Christopher, que era el asistente de Fernando Rosa, pues
se le aplicó 3 meses de prisión en Najayo. Domingo Antonio Santiago Muñoz se le dio libertad para que se presente periódicamente ante el juez. Esa es otra modalidad que existe dentro de la medida de coerción, tanto que a Julián Esteban Suriel Suazo 3 meses de prisión, José Dolores Santana Carmona 3 meses de prisión y Huáscar Bernabé Méndez Pimentel también 3 meses de prisión. El juez Alejandro Vargas pues, fue criticado por la forma en que emitió la sentencia, los comentarios que hizo, aunque los abogados que lo conocen dicen que no es nuevo su caso, que acostumbra a hacer este tipo de cosas, de ir pues a hacer comentarios y dar algunos consejos, no solamente a los implicados, también a los abogados. Ahí vimos que le tocó la oportunidad para repartir para todos. Al abogado Carlos Salcedo, pues lo invitó a que se sentara o postulara para que esté en el lugar del juez, porque quería darle, según él, darle orden de cómo dirigir la audiencia. Y esto pues aprovechó el juez Vargas para, en medio del proceso, decirle a Salcedo esas cosas más, llamarle de discursito a su ponencia y todas esas cosas. Algo que ha llamado la atención y ha sido criticado por mucha gente, que los abogados tan pronto concluyó el juicio, lo que no pudieron demostrar en la audiencia, en los tribunales, en el tribunal, pues lo han querido estar haciendo en los medios de comunicación, exponiendo allí, desacreditando la decisión del juez Alejandro Vargas, porque sabemos que el papel de los abogados es siempre de tratar de destruir la prueba que pueda presentar el Ministerio Público contra su implicado, pero esto se debe hacer en el tribunal, no debe de recurrirse a los medios de comunicación. Lo que no gané en los tribunales, trato entonces de ganarlo en los medios de comunicación, donde no voy a tener la oportunidad de que se me rebata, como le pasó el caso, le pasó a uno de los abogados de Alexis Medina, que bueno, trató de destruir todas las pruebas y las leyes citadas por el Ministerio Público, y luego entonces cuando el Ministerio Público tuvo la oportunidad de rebatir pues esa decisión, esa afirmación de ese abogado, pues quedó al descubierto que no era tal, pero también quedó al descubierto cuando el juez emitió su sentencia, que las cosas que este abogado decía que no era cierto, que se habían cometido esos delitos, que no había coalición de funcionarios, que no había asociación de malhechores, pues para emitir la sentencia el juez dijo que sí, que habían esos indicios. Algo de lo que también ha sido objeto de comentario y de crítica durante la semana es que el juez Alejandro Vargas pues en varias ocasiones repitió que en el juicio pues no era un asunto politiquero, sino que se trata pues de una familia que le falló a su hermano el presidente, en el caso de Alexis Medina, y la hermana Magali Medina, que está vinculada en el caso. El juez Alejandro Vargas dice que precisamente lo que hay es
una falla que se produjo de esa familia. Vamos a ver un cortecito del juez Alejandro Vargas en el momento en que producía la sentencia. Adelante, director. Alexis, y es la percepción que yo tengo, cuando se habla de funcionario, yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios. Mandaba más que los funcionarios. Esa es la percepción que yo tengo. El doctor Freddy Hidalgo, que duró poco tiempo en salud pública, al doctor Freddy Hidalgo, y que me perdone, yo entiendo que es un tonto poco útil. Un tonto poco útil, porque si hubiera sido de mayor utilidad, se queda a sus 8 años ahí en salud pública. Pero el doctor Hidalgo no tenía la utilidad necesaria que se requería para el tipo de negocio que se estaba haciendo con salud pública, luego con la OISOE. Amigo televidente, uno de los argumentos del Ministerio Público para pedir prisión preventiva para los acusados era que se estaban pues borrando pruebas y se estaban pues haciendo transferencias de recursos, e incluso el Ministerio Público habla de recursos, de transferencia de recursos a bancos internacionales. Esas siempre fueron las motivaciones. Y bueno, incluso pedía el Ministerio Público 1 año de prisión y que el caso fuera declarado complejo. Aunque le declararon el caso complejo, pues no fue complacido el Ministerio Público con el año de prisión, aunque hay que decir que cuando un caso es declarado complejo, la medida de coerción, como dice, es revisable en 3 meses. A los 3 meses puede ser pues ampliada o puede ser dejada en ese nivel, y entonces se presenta la acusación completa y se va a juicio de fondo del caso. Pero en este caso solamente se cantaron 3 meses de prisión revisable al 1 de marzo. Desde antes de los apresamientos, pues se hablaba de esas cosas en las redes sociales. Hablaban de que se estaban borrando huellas, circulaban información. Vamos a ver este cortecito del ingeniero Ramón Núñez Ramírez, uno de los periodistas que siempre está bastante informado, y que cuando habla es porque tiene las informaciones en sus manos, como dice la gente. No se trata de un comunicador que le gusta especular, como hay mucho en la República Dominicana. No es el caso del ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Adelante, director. Muy buenos días. Antes de iniciarse los apresamientos de la operación Antipulpo, ya Alexis Medina y algunos de sus compartas habían sustraído documentos importantes de la investigación, porque les avisaron. Incluso el Ministerio Público atrapó infragante a su esposa, tratando de retirar documentos de un vehículo. La mayor prueba de la infiltración es que en esta semana, nada más y nada menos que la encargada de la unidad financiera y de lavado de la Fiscalía, creo que se llama Wendy Lora, renunció para convertirse en abogada defensora de Carmen Medina Sánchez, la hermana del presidente involucrada en ese expediente. Todavía del DNI le pasan informaciones al expresidente Danilo Medina. El gobierno tiene que abrir los ojos y limpiar determinadas áreas para poder seguir este proceso de investigaciones. Feliz fin de semana.
La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. En esta semana, el Consejo de Regidores emite la no objeción para la instalación de la fibra óptica de Altiz, mientras la alcaldía, en su compromiso con la reforestación, siembra cientos de árboles en la ribera del río Higuero, y junto a la iniciativa para el reciclaje NUVI, pasamos a concientizar y solicitar la cooperación de los supermercados y demás centros comerciales para reciclar y dar así una nueva vida a los residuos. Dando respuestas al reclamo de las comunidades, la alcaldía sigue construyendo badenes. Y la Mesa de Seguridad de Género se reúne nuevamente para dar seguimiento a las metas de control de violencia en la ciudad, al tiempo que recibimos la visita de las autoridades deportivas de nuestra demarcación para continuar con los actuales y nuevos proyectos sobre deporte de cara a nuestra meta de ciudad deportiva, en la que destacamos la colaboración del director del Parque Mirador Norte. Y sigue el periplo de inauguraciones de obras nuevas y remozadas. Esta semana el turno le tocó al sector La Mina. Allí nuestro alcalde, el licenciado Carlos Guzmán, inauguró un centro comunal y reiteró su compromiso inquebrantable de luchar sin descanso hasta que Santo Domingo Norte logra avanzar como ciudad a un nuevo estadio del desarrollo. Alcaldía de Santo Domingo Norte. Seguimos juntos, rumbo a un nuevo norte. Primer Congreso, Fuerza del Pueblo, que lleva por nombre Profesor Juan Bosch. Debatiremos nuestras ideas y de aquí sacaremos lo mejor. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Sorprendió el presidente Luis Abinader con un discurso en esta semana que no había sido anunciado al país, a propósito de que conmemoraba el Día Internacional contra la Corrupción. El presidente pues fue transmitido por varias emisoras y hizo el anuncio de una serie de medidas llamado pues a fortalecer la transparencia que debe tener el gobierno de cara a la población. Entre de esas medidas pues se encuentra una modificación a la Constitución para escoger, entre otras cosas, se habla de la modificación para la escogencia del procurador, un procurador independiente, porque el propio Luis Abinader, presidente de la República, está consciente que no se puede hablar de un procurador independiente cuando el Poder Ejecutivo lo busca y lo designa. Podríamos tener un procurador con actuaciones independientes, con criterio para actuar, porque son adornos personal, que hay personas que la tienen, que tienen criterio propio. Podríamos conseguir eso, pero la independencia
La dependencia viene desde el mismo momento en que he buscado, seleccionado y designado por el Poder Ejecutivo. Se habla incluso de ponerle candado a la Constitución de la República para que pues evitar las modificaciones que constantemente se le hacen a la Constitución. Esto pues podría hacerlo en estos momentos el Congreso de la República. Pues hay necesariamente que llegar a acuerdo para este tipo de modificaciones, porque estamos hablando de incidir en lo que es el sistema político dominicano. Otras medidas a tocar pudiera ser lo que tiene que ver con la transparencia y la forma que deben actuar cada funcionario. Habla también que creará un gabinete de transparencia, de prevención y control contra el gasto público. Para ello, pues anunció la conformación de una comisión encabezada por Hacienda, Contraloría y la Dirección de Ética de la República Dominicana, que sería quien encabezaría pues este gabinete de comunicación. También estaría la Dirección de Contrataciones Públicas en ese gabinete de transparencia, para evitar que todas estas cosas que se producen en los gobiernos, que vemos que se produjo en el gobierno de Danilo Medina, la compra y todo esto, pues sean eliminadas. También anunció pues el sometimiento de una ley que eliminaría pues el barrilito dentro de un plan de reforma al Congreso Nacional. Habría que ver si los legisladores están en esa tesitura, porque siempre han dicho que como poder tienen independencia de actuación, y también los propios congresistas de su partido, el PRM, no están de acuerdo con la eliminación del barrilito, porque basta con que ellos estuvieran de acuerdo y pudieran producir pues una legislación que elimine esos privilegios. De hecho, ya han salido mucho en defensa y justificación de ese dinero que reciben, señalando que para ello el Poder Ejecutivo tiene que hacer eficiencia a las instituciones eficientes, las instituciones que tienen que trabajar con la asistencia social a los ciudadanos. También anunció pues la creación de una nueva entidad que se supervisará las ayudas que se hace a la población, la asistencia social, una institución que la englobe a toda y que sirva de supervisora de cómo se hacen este tipo de ayuda. La modificación a la ley de la Cámara de Cuentas para que ésta pues tenga una mayor autonomía. Ciertamente se ve como que actúa plegada completamente al gobierno de turno, a quien la designan los miembros de la Cámara de Cuentas. También anunció Luis Abinader la contratación de un grupo de abogados para que se constituyan en parte civil y sirvan de sostén y ayuda al Ministerio Público en estas acciones de persecución contra la corrupción, medida que ha sido aplaudida y saludada por mucha gente en la República Dominicana. Otro anuncio que ha hecho Luis Abinader es que creará un portal único de acceso ilimitado a informaciones de las cosas que hace el Estado. Eso sería bueno, y acompañarlo además de los otros portales que hay, que muchas veces tú tratas de buscar informaciones
y no la tienen, o si la tienen, el acceso se dificulta porque a ellos no les interesa que la población pues lo conozca. Hay muchos portales de instituciones que están solamente por cumplir con la ley, pero están desactualizados, no tienen las informaciones que deben, de acuerdo a la propia ley, tener colgada ahí y que le interesa a la población. Lo más sencillo, muchas veces las nóminas que tienen es la nómina de 2 y 3 meses anteriores. No todos los contratos y las cosas pues los suben al portal, de manera que esa es una buena medida, y sobre todo que sea dinámica, ágil, que no haya dificultad para la ciudadanía accesar a cualquier información que necesite a través de la página web de cada una de las instituciones, que debe ser un instrumento informativo y no estar solamente tratando de cumplir con un mandato de la ley. De manera que ese portal único del Poder Ejecutivo es muy bueno que realmente se lleve a cabo. También el presidente Luis Abinader en su discurso pues, anunció la creación de una ley general de publicidad estatal que controle, prohíba, pues, según el anuncio del presidente, que estos recursos sean utilizados para casos particulares. Y se trata que aquí, cuando llegan las elecciones, pues la publicidad se convierte, la publicidad estatal la transfieren y la disfrazan y te la convierten en la publicidad del candidato del gobierno o los candidatos del gobierno de turno. Pero también la publicidad la utilizan para cometer actos de corrupción. Cuando le dan publicidad, le asignan publicidad a gente que no tiene pues ningún tipo de medio de comunicación. Se insertan políticos en esto de la publicidad. ¿Y por qué no? Hay también que ver, porque hay publicidad que están sobrevaluada, que le dan publicidad a la gente que no es el precio real que tiene el costo publicitario en el medio de comunicación al cual se le asigna. Y también se producen los privilegios de que se le da publicidad a un sector porque está pues apoyando las causas, está apoyando el gobierno, y que no le esté apoyando pues se excluye completamente de la asignación de publicidad. Esto, me imagino que todas esas cosas sería objeto de regularlo por la ley para evitar que se produzcan estas cosas, que ha sido una práctica en la República Dominicana. Entonces, solamente hay que agarrar los canales nacionales y te va a encontrar con muchos políticos que están pues produciendo programas como si fueran periodistas. Porque bueno, un médico puede producir un programa especializado en la orientación a la población sobre los temas de salud, especialmente en su área. Bueno, un ingeniero puede producir a propósito de que se necesitan muchísimas informaciones, y hasta un abogado puede producir un programa para que la gente pues sepa cómo utilizar los servicios de un abogado, cómo acudir a las instituciones en caso cuando lo requieran, pues hacer los servicios de esto. Sin embargo, tenemos todo lo contrario. Los abogados quieren ser periodistas, los políticos quieren ser periodistas, quieren ser productores, quieren ser comunicadores, y todos tienen espacio en los canales de televisión. Y más aún, también hay funcionarios
y eso pues ya lo debe investigar las autoridades, funcionarios que utilizan el espacio, la nómina, el gasto de publicidad para beneficiar a allegados, a políticos, a recomendados, incluyéndolo en esos contratos publicitarios. Y bueno, entonces son contratos fraudulentos porque no se presta el servicio para el que realmente debía ser utilizado los gastos publicitarios. Vamos a la pausa y regresamos en breve. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Continuamos con Frente al Mundo. Como decíamos al principio, la economía pues se está dinamizando en el país, producto de los recursos que aparecen a propósito de las Navidades. El gobierno pues ha estado entregando lo que es la regalía pascual, el sueldo 13, como le llaman los trabajadores, a los empleados. Y esto pues ha dinamizado un poco más la economía. Recordemos que no va a ser igual con este asunto del COVID, del virus. Pues la gente ha gastado mucho dinero y ha trabajado, ha producido poco. Mucha gente ha perdido su trabajo y aunque en algunos casos pues les corresponde la regalía pascual o una proporción de ella, y el gobierno con los programas pues ha estado asistiendo, todo eso no suple los recursos que tradicionalmente fluyen a propósito de la Navidad. Pero vemos el dinamismo que se ha implantado en la economía dominicana, aunque hay que decir que los comerciantes se están quejando por el asunto del toque de queda. Quisieran pues que el gobierno quite esto para ellos poder pues trabajar con mayor flexibilidad, aunque lo que son más sensatos, estoy hablando a nivel de los dirigentes comerciales, los dirigentes de este sector, del sector comercio, lo que son más sensatos, dedican su tiempo más a exhortar a que sus afiliados pues tomen la medida del lugar, cumplan con el distanciamiento, hagan cumplir en sus establecimientos el distanciamiento y que la persona pues porten la mascarilla, porque la verdad que si no hay control de la pandemia, no hay economía, no hay comercio, porque si se produce un rebrote como se está visualizando, están subiendo las cifras y todo el vaticinio es que en las Navidades pues podrían incrementar más los casos. Entonces para ello pues hay que prepararse y enfrentar pues la pandemia de manera que pueda pues con su control tú puedes tener una economía activa, tú podrías tener un país más visitado por el turismo cuando se dé cuenta que ya la pandemia no sea un problema
para la República Dominicana. Esa es la verdad. Mientras tanto, pues los esfuerzos por dinamizar la economía que ha hecho el gobierno, hay que reconocerlo, los esfuerzos por reactivar el turismo, también hay que hacerlo a tal punto que dejaron la parte de entrada del turista, el asunto de la prueba que debía hacerse cada turista, retiraron eso. Sin embargo, en vez de ser eso un estimulante a que vengan a la República Dominicana, el turismo sensato, precavido, lo puede ver como una medida que no le garantiza a ellos su salud, y posiblemente se retome nuevamente esto de hacerle prueba o presentar prueba, hacer prueba aunque sea de manera aleatoria, porque estamos frente a una enfermedad oculta y que tú no sabes quién porta, quién no está visitando con esta pandemia. De hecho, no la produjimos nosotros. El primer caso, pues recordemos el italiano que vino a la República Dominicana y que es la causa se acusa de haber traído la enfermedad al país. Cambiando de tema, quiero referirme al sector energético, que se ha quedado callado en el gobierno, el trato que debe dársele, porque sin energía tú no puedes hablar de desarrollo de un país. Y me refiero a la parte de distribución, que como ustedes saben está dividida en 3 áreas: de norte, de sur y de este, y una parte que está concesionada en Punta Cana y Bávaro a una empresa privada. Pero en la parte que tienen que ver con las empresas públicas son altamente deficitarias. El director de norte, cuando tomó posesión, anunció al país que encontró deuda por más de 1.000 millones de pesos. Igual lo hizo el director de este, también el director de Edesur. Todos encontraron deuda. Entonces, el gobierno tiene que anunciar cuáles son las medidas que van a tomar para tratar de que se aumenten las cobranzas, se reduzcan las pérdidas, y que, bueno, hay unas pérdidas, también las pérdidas técnicas pueden reducirse mejorando pues los tendidos eléctricos, la línea de distribución y todas esas cosas. Sin embargo, hemos visto un silencio en términos de esta parte, el sector eléctrico. No tenemos ninguna respuesta. Tenemos una ley que regula y persigue el fraude eléctrico. Sin embargo, no se hace nada con esta ley. Es como si no existiera. Y se ha retomado nuevamente la costumbre de las conexiones ilegales, los fraudes que se le hacen, y se habla incluso de mafias que operan tanto en lo internos de la distribuidora, como son esas empresas contratistas, pues que se dedican también a hacerle fraudes a las empresas para beneficiar al cliente, y también de grandes mafias, y eso deben de investigar las autoridades, que se dedican en el interno a corregir cuentas, arreglar cuentas, rebajar cuentas a lo interno de las EDE. Una de las cosas que creí que iban a mencionarse aquí era la participación del sector privado en esta parte de la distribución de energía, a propósito de el tema de la alianza pública-privada. Un sector privado que ha estado interesado en participar con el gobierno, porque tenemos un presidente que es empresario, además un sector empresarial que apoyó abiertamente
al presidente Luis Abinader y al PRM para llegar al gobierno, un sector industrial. Entonces, esa alianza pública-privada debía darse en el sector energético para, de una vez y por todas, la República Dominicana, el gobierno no tenga que dedicar tantos recursos a financiar la energía eléctrica y los ciudadanos que pagamos la energía, pues no tengamos que pagarla que aquellos que no la pagan. Porque ¿de dónde salen esos recursos? De los impuestos que pagan la persona que fielmente producen y trabajan y pagan sus impuestos en la República Dominicana, para que ese dinero que puede servir para otras cosas, construcción de obras de desarrollo, salud, bueno, pues hay que dedicarlo, y tenemos muchos años en eso, hay que dedicarlo al subsidio de la energía eléctrica, que dicho sea de paso, estas entidades deben manejarse con mayor transparencia en términos de informarle al país cuáles son sus estados financieros, cuáles son sus gastos y cuáles son sus ingresos, de manera que el país esté enterado y las sugerencias se puedan hacer de lugar. Me imagino que una de las cosas que vendría a resolver el pacto eléctrico sería esto de el déficit que tradicionalmente han tenido las distribuidoras, que bueno, el sector público se salió de esa parte porque ellos están metidos en la generación, pero no quieren participar en la distribución, que es la que está controlando el Estado, y que necesariamente sería bueno porque el sector privado participe aquí, que no necesariamente hay que privatizarlas completas, sino que se le dé participación, y entonces veremos las sugerencias y las ideas del sector privado para hacerlo eficiente, hacer eficiente esta distribuidora como ellos han hecho eficiente sus empresas. De manera que esa es nuestra humilde sugerencia para las distribuidoras y estos nuevos directores que hay en cada una de ellas, pues que activen programas y planes para reducir las conexiones ilegales, las pérdidas en términos generales, y que se producen en todos los sectores, en los sectores ricos y en los sectores populares también se producen grandes pérdidas de energía. Ya en la parte final de nuestro programa tenemos que se produjo en el Distrito Nacional, en la Leopoldo Navarro, esquina Avenida Bolívar, pues un derrumbe en esta semana de una empresa que está construyendo una obra, un edificio, y bueno, la modalidad que han tomado los ingenieros constructores en el distrito es aprovechar todo el espacio y entonces le hacen parqueo subterráneo, y para eso pues hacen grandes excavaciones, y se produjo un derrumbe de la calle donde varios vehículos se precipitaron hacia la obra, hacia la apertura, el hoyo que habían producido las excavaciones. Por suerte que siempre, aunque uno no sabe de energía, pues de construcción, nos llamaba la preocupación que los ingenieros, no importa que el solar al que están trabajando esté rodeado de edificios, y hacen grandes excavaciones al lado de un edificio ya levantado. Por suerte esta obra pues no tenía edificio en el entorno, porque imagínense que se derrumbe un edificio, una torre ya construida, los daños y las pérdidas humanas que podría producir. En este caso los vehículos estaban estacionados y no fue pues cuando los conductores pasan, como hay muchas veces que pasar muy próximo a estas excavaciones que se producen en esas obras
los ingenieros. El CODIA ha anunciado pues que va a investigar para ver las connotaciones, las causas que produjo estos derrumbes, y si no se tomaron las medidas del lugar para evitar que estas cosas se produjeran. Esta falla técnica pues tiene que ser llamar la atención a las autoridades de obras públicas, para controlar este asunto de las excavaciones que hacen los ingenieros en el afán de aprovechar estos terrenos que ciertamente les salen bastante caros, porque ya la ciudad está creciendo hacia arriba, no hay espacio vacío, entonces hay que comprar a veces casas lujosas para destruirla, y bueno, y no se la venden para destruirla, la venden por su precio original. De manera que, ojo con esto a las nuevas autoridades de obras públicas para que regulen esta práctica. Amigo televidente, gracias por su sintonía. Será pues hasta el próximo domingo, cuando tendremos una entrega más de su programa Frente al Mundo.